La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Chicos, como saben, en esta tarde vamos a iniciar una nueva serie. A ver, ¿quién me puede decir cómo se llama? ¿El qué? ¿Cómo? Reset. Muy bien, aquí somos bilingües. Reset. Ese es el nombre de esta nueva serie y me corresponde enseñar en esta tarde lo que va a ser como a grosso modo qué es lo que vamos a hablar durante esta serie, de qué se trata Reset, qué es lo que vamos a estar aprendiendo durante estos sábados en Misión Josué. Primeramente, yo quería como que compartiéramos un poco acerca de lo que significa la palabra reset, y para eso hice una búsqueda muy rápida en mi fiel y gran amigo ChatGPT para que él me dijera qué significa reset. Y reset es una palabra en inglés que significa reiniciar o volver a un estado inicial. Tal vez es una palabra que para aquellos amigos que trabajan en todo el tema de sistemas, que saben manejar pues los computadores, se refiere a acciones como apagar y encender un dispositivo, restablecer la configuración de fábrica o volver a un punto anterior en un proceso. En informática se usa para devolver un sistema a su estado original. Durante esta serie vamos a estar trabajando, vamos a estar aprendiendo durante diferentes símbolos que nos van a ayudar a comprender más a detalle cómo el Espíritu Santo hace esa obra transformadora en nuestras vidas. Vamos a hablar del agua que nos limpia, el fuego que nos purifica y nos transforma, el aceite que nos unge y nos capacita, y el aire o el viento que es dirección, guía y nos da un propósito. Estuvimos hablando un poco acerca de quién es el Espíritu Santo y cómo Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Versículo 14 de 2 de Corintios 13, que habla de que en la Trinidad cada uno de las personas tienen, digamos, una función o una forma de expresarse hacia nosotros, y que la del Espíritu Santo es la comunión, es decir, que el Espíritu Santo quiere tener una relación contigo y conmigo. ¿Vamos bien? Creo que me has escuchado decir varias veces y me escucharás decir otras varias veces más la palabra transformación, y considero que esta es una palabra poderosa y explica perfectamente qué es lo que nosotros queremos compartirte a lo largo de esta serie. Hay una palabra que nosotros como colombianos seguramente conocemos o hemos escuchado más de una vez, hemos visto en Instagram, en TikTok, en Twitter o lo que sea, y es la famosa o el famoso cambio que el gobierno actual pretende generar en nuestra sociedad. Sin embargo, vamos a encontrar de pronto una diferencia entre lo que es la palabra cambio y lo que queremos hablar nosotros, que es la palabra transformación. Entonces, cuando hablamos de un cambio, estamos hablando de un proceso más que todo superficial y externo, cuya duración va a ser o puede ser poca, porque es temporal, y un cambio es reversible, es decir, que puede volver al lugar en donde se encontraba anteriormente. Es un proceso que principalmente no genera un proceso, digamos, de regeneración o renovación desde nuestro interior. Por ejemplo, cuando estamos atravesando un momento doloroso o de prueba en nuestras vidas, por lo general, o lo que pasa mucho, no solo entre nosotros los jóvenes, sino también entre los adultos y los viejos de las congregaciones, es que vienen a todos los servicios, escuchan todas las alabanzas, oran todas las veces al día que les sea posible, y una vez esa situación o lo que están viviendo o el milagro por lo que ellos están clamando sucede, la persona que, digamos, no tuvo ese proceso interior de renovación y demás, lo que vuelve a hacer, es decir, regresa al estado donde estaba anteriormente, y es que ya no ora tanto, porque es que ya considera que de pronto no necesita tanto
orar porque ya su promesa o su milagro ocurrió. Y es, digamos, un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando nosotros de pronto cambiamos. En este caso fueron unos hábitos, porque la persona realmente cambió, fue un poquito la forma en la que vivía, cambió la conducta, pero el corazón sigue siendo exactamente el mismo. Por otro lado, cuando hablamos de la palabra transformación, estamos hablando de un proceso profundo e interno, desde el interior, que se refleja en nuestro exterior. Es decir, cuando nosotros vivimos un proceso de transformación, no solo lo vamos a sentir nosotros, sino que las personas que están afuera o las personas que nos ven en nuestro día a día también van a, digamos, evidenciar de una forma u otra esa transformación que nosotros estamos viviendo. La transformación es duradera y siempre viene con un propósito. Es decir, no solo me transformo porque sí y ya, sino que ese proceso de transformación tiene que tener un propósito que el Señor mismo es el que te va a poner en tu corazón. Esa transformación afecta directamente quién eres y no únicamente lo que haces, como hablamos en el ejemplo anterior. La persona simplemente cambió un hábito, cambió lo que hacía, pero no tuvo un proceso de transformación, digamos, en su interior. Es una obra, la transformación es una obra que solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede hacer en cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a estar leyendo ahora sí el texto base, que va a ser, digamos, nuestra ruta y nuestro norte durante este tiempo que vamos a estar en esta serie, y es Tito 3:5, y dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Digamos que a manera de contexto, la carta de Tito es una carta muy cortica, realmente nada más tiene 3 capítulos, es muy corta, pero se puede aprender mucho de ella. Así que si usted quiere, digamos, ahondar un poco más en quién fue Tito, qué fue lo que hizo o qué fue lo que enseñó donde el Señor le mandó, se lo recomiendo, porque algo bueno y muy hermoso va a aprender de esta carta. Y esta fue una carta que fue enviada por el apóstol Pablo, en este caso a Tito, que él mismo en el versículo 4 dice: le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Entonces digamos que no era cualquier Juan de los Palotes, sino que era realmente un hombre de fe, un hombre que Pablo podía llamar como su verdadero hijo. La misión de Tito era exhortar a las personas que vivían en Creta, a los cretenses, pues como dice la palabra, eran hombres mentirosos, eran crueles, eran ociosos y eran glotones. Yo me imagino, yo busqué la palabra y efectivamente era que comían mucho. O sea, cuando él dice glotones es porque realmente comían mucho. Eran personas ociosas. Eso lo dice en Tito 1:12. Si vamos un poquito más adelante, en Tito 3:3, es decir, un poco más arribita del versículo que es nuestra base, nos puede dar una descripción muy detallada, con la cual seguramente algunos nos vamos a sentir como familiarizados, o por cualquier situación de la vida anterior o de pronto la vida que estamos viviendo hoy en día. Tito 3:3 dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Entonces seguramente para más de uno aquí, eso que acabamos de leer puede ser una descripción exacta de lo que fueron antes de que Jesús llegara a sus vidas.
Para otros tal vez siga siendo una realidad. Una vida como la describe en este pasaje de Tito 3:3. Una vida donde pareciera que le estamos haciendo daño a las personas que están a nuestro alrededor, porque miren que dice que es mentiroso, que es necio, que es desobediente, que es malo, que es envidioso, que odiaba a la gente que estaba a su alrededor. Y parece que nosotros cuando hiciéramos eso le estuviésemos haciendo un daño a la persona que está a nuestro lado, pero la verdad es que nos estamos haciendo es un daño a nosotros mismos. Se refleja directamente en nosotros y en nuestro camino. Habla el antes de nosotros como creyentes, porque te aseguro que todos hemos pasado por así sea una de las descripciones que nos está dando en ese pasaje. Tal vez tú me puedes decir, vale, yo no soy ninguno de los que han mencionado anteriormente, pero tal vez tienes una área que tiene que ser transformada. Puede ser tu carácter, tal vez explotas con facilidad ante las circunstancias, tal vez las palabras que salen de tu boca suelen ser hirientes e incluso ofensivas. Tú mismo sabes, digamos, cuál es la condición de tu corazón en este momento y qué es lo que impide esta obra transformadora en tu vida. Cuando hablamos de la obra transformadora de Jesús, nos damos cuenta por el pasaje de Tito 3:5 que acabamos de leer, que empieza desde su bondad y amor para con nosotros sus salvos. Porque en el versículo 4 de Tito 3 dice: sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su amor y bondad, y nos sigue hablando, Él nos salvó, no por las acciones justas, sino por su misericordia. Realmente Tito 3:5 es un pasaje hermoso porque nos dice que podemos nosotros en nuestro día a día hacer cosas muy buenas. Yo puedo mañana o hoy salir de aquí, hacer un mercado y regalárselo a una persona que lo necesite, pero no por eso es que yo soy salva. Nos dice que somos salvos por medio de su misericordia y su amor, y aparte nos dice el para qué nosotros fuimos salvos. Fuimos salvos primero para ser lavados, es decir, para ser limpiados de nuestros pecados, y para darnos un nuevo nacimiento y una vida eterna. Es decir, que no solo Dios me salva y ya, sino que, como hablamos ahorita, Dios me salva y me transforma con un propósito, que ahí en el versículo nos lo expresa. Siguiendo con el tema, el sacrificio de Jesús por medio de su amor nos dio absoluta y completamente todas las herramientas para que nosotros pudiésemos vivir una vida plena en Él. No es parte de su plan para nosotros que vivamos una vida sin propósito, una vida sucia en pecado, una vida donde los afanes del día a día no solo nos atacan, sino que también nos vencen, nos hacen estar cansados. Él quiere que vivamos una vida transformada, donde podamos disfrutar de todos esos beneficios por los cuales Él, en amor y en misericordia por ti y por mí, que estamos en este lugar, fue a la cruz para que nosotros pudiésemos disfrutar de tener una vida y la tuviéramos sobreabundantemente. Amén. Pero entonces, si Jesús ya murió en la cruz e hizo posible que yo accediera a ese reset del cual estamos hablando en este momento, entonces ¿por qué mi vida sigue siendo igual? Si en la palabra de Dios dice que Él me salvó para ser lavada, para ser redimida, para darme un nuevo nacimiento y una vida eterna, entonces ¿por qué mi situación actual sigue siendo exacta y completamente la misma? Y es que esta obra transformadora no solamente ocurre basado en el milagro de salvación para nuestras vidas, y eso suena un poco extraño porque a veces creemos que es suficiente, pero no solo depende de Jesús en ese aspecto, porque como dice su palabra, nosotros tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, sean cuales sean las consecuencias. Depende de ti y de mí. Nosotros debemos tener una disposición para que esta transformación sea realizada.
seguramente te va a costar, seguramente te va a doler, pero te aseguro que te va a hacer más daño seguir caminando siendo exactamente la misma persona que eres el día de hoy. Y no creas que esto solamente aplica para ti que de pronto tienes muy poco tiempo conociendo al Señor. Esto realmente aplica para todos los que estamos en este lugar, para los que están aquí por primera vez, tanto para los que tal vez llevan muchos años asistiendo y para aquellos que tenemos el honor de poder servir en este ministerio. Porque si hay algo que tenemos que tener claro es que nuestro proceso de transformación, ese reset, es un proceso que es continuo, algo que se da de manera progresiva. Nos moldea día a día para poder llegar a la imagen de Cristo. Este es un mensaje que te comparto realmente desde la completa humildad de corazón, porque Dios sabe que es un mensaje que primeramente me tiene que hablar y exhortar a mí, que sí lo hace porque usted no me conoce, pero el que me conoce sabe que yo tengo 1.000.000 de cosas que todavía tengo que trabajar en el Señor, porque estar aquí no nos hace ser personas que ya simplemente acabamos nuestro proceso y que acabamos nuestra carrera, sino que toda persona que usted ve que se monta aquí es una persona que al igual que usted tiene tentaciones, que al igual que usted tiene cosas que mejorar, que al igual que usted de pronto le cuesta unos días más que otros tener una relación con ese Espíritu Santo como lo estábamos hablando. Entonces yo mentirosa sería si me presento ante ustedes como un producto terminado, porque ese reset, esa transformación sigue ocurriendo día a día en mi vida y en la vida de todos los que estamos en este lugar. Entonces esto es para ti que estás en el Ministerio de Alabanza, para ti que estás en staff, que estás en semillero, en comunicaciones, para los chicos de consolidación, para todos los que servimos en este lugar. Este es un mensaje que tiene que llegar de manera profunda y es una serie que yo creo que a más de uno aquí nos va a tocar el corazón. Sabemos que no somos perfectos, pero sí estamos en un proceso de perfeccionamiento. Repito, no somos perfectos, pero sí nos encontramos en un proceso de perfeccionamiento. A veces encontramos entre nosotros los creyentes, me incluyo, personas que viven en un proceso eterno, donde todo el tiempo están siendo procesados, donde todo el tiempo el Señor está haciendo cosas en nosotros, y sí, eso está bien, pero son personas que de repente recaen en las mismas cosas que se supone que ya tuvieron que haber dejado, o incluso recaen en otras totalmente diferentes. Y es que cuando nosotros nos encontramos en un eterno proceso donde ese proceso no lleva o no conlleva a un fruto, realmente pues no estamos haciendo nada. Entonces, nuevamente tú me puedes preguntar: Valentina, ¿eres perfecta? Y yo te voy a decir, y siempre te voy a decir que no. Pero sí me encuentro en un proceso de ser perfeccionada o perfeccionado por el Espíritu Santo de Dios. Pero eso no significa, y lo puedes aplicar a tu propia vida, que nunca vas a dar un fruto. Todo proceso de perfeccionamiento, digamos que tiene que ser como una escalera. Tengo que ir subiendo un escalón, otro escalón. No es que siempre me voy a quedar en el ay, sí, el Señor me está procesando, estoy en este momento así, sirvo un día, pero al otro día ya no. Ese recaer en los viejos patrones, ese no es el proceso, digamos, del que estamos hablando. Estamos hablando de un proceso que conlleva, sí, lágrimas, que conlleva esfuerzo, que conlleva muchas cosas en nuestra vida diaria, pero que siempre se va a ver reflejada en un fruto. Si usted en su proceso no está viendo un fruto, seguramente, y me incluyo, algo estoy haciendo que
no me está dejando avanzar o no me está llevando a avanzar. Entonces, a veces yo creo que nosotros, sobre todo como jóvenes, nos escudamos en ese sí, estoy siendo procesado, danzando en cada temporada, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la verdad, no se está viendo ese proceso de transformación en mi vida. Recuerden que ahorita hablamos, el proceso de transformación sí es un proceso que ocurre dentro de mí, ocurre de pronto en mi carácter, en mi forma de hablar, en mi forma de ser, etcétera. Pero siempre la persona que está afuera o que está cerca a mí o que camina conmigo tiene que ver un reflejo de ese proceso, y ese es el fruto. Y yo creo que a veces podemos llegar a ser tan, pongámosle una palabra dura, mediocres, que nos quedamos en el proceso. Pero como les dije, este proceso tiene que ser evidente. No puede ser que yo hoy dé un paso hacia adelante, que de pronto yo diga, ay, ya empecé a servir o ya tengo una buena relación con mi mamá o con mi papá, y de repente retroceda unos 3 escalones más para atrás. Ese no es, digamos, el proceso del que estamos hablando. Es un proceso continuo, un proceso constante y un proceso que siempre va a conllevar un fruto. Cuando vivimos ese reset, muchas veces en ese proceso de transformación somos libres de diferentes cosas. Puede ser libre de adicciones, puede ser libre de cadenas, de ataduras, puede ser libre, yo qué sé, del chico que te gustaba pero que no te era bien, pero volvían y íbamos y estábamos y no estábamos, pero fuiste libre de eso. Y ese proceso de reset siempre va a conllevar una liberación, sea lo que para ti signifique ser libre de algo. Y la palabra es muy clara en que nosotros, cuando somos libres o cuando vivimos un proceso de liberación, tenemos que cuidar esa libertad que el Señor nos ha dado. Amén. Es decir, el Señor hizo algo por mí, me libertó de mis pecados, me libertó de mis dolores, de mi enfermedad, de mi, póngale usted el nombre. Y yo, en respuesta a esa liberación que recibí, tengo que ser responsable en cuidarla, en protegerla, en regarla, en sembrarla, etc. En Mateo 12, 43 al 44 dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Y el siguiente versículo habla de que el demonio llega y ve que la casa está vacía, está en orden, está barrida. Lo que hace es que llama a 7 amiguitos más y empieza a atacar la vida de esa persona. Cuando un espíritu inmundo sale de una vida y ese espacio queda vacío y no es lleno con el Espíritu Santo de Dios, con su verdad, con su palabra, ese nuevo comienzo que estaba buscando o ese nuevo comienzo que de pronto estaba viviendo nunca va a tener el lugar que tiene que tener. Es tu responsabilidad cuidar tu proceso de transformación. Mira que el versículo dice que la casa estaba barrida y estaba en orden. En otras versiones dice está adornada. Es decir, que podemos decir, sí, es una casa vacía, pero es una casa que está ordenada. No hay nada que le guste, bueno, no hay nada que me guste más a mí que un lugar que esté ordenadito, con sus cositas en su lugar, sin sucio en el piso, que huela rico. Entonces, digamos que eso era un lugar barrido, un lugar que estaba en orden, un lugar que estaba adornado. Pero, mire, es una vida que aparentemente fue transformada. Sin embargo, en el versículo dice algo claro, y es que estaba vacía. Es decir, a mí de nada me sirve tener
una casa bien bonita, bien organizada, limpiecita, que el piso esté, mejor dicho, reluciente, si por ejemplo yo no tengo un mueble que la acompañe, o un jarrón, o yo qué sé, las amas de casa sabrán de eso. Pero aquí nos está diciendo que sí, esta casa estaba bonita, pero estaba completamente vacía. Y yo creo que no hay nada más triste en nuestra vida como creyentes que tengamos una casa o nos veamos, digamos ya nosotros mismos, que nos veamos adornados, que levantemos aquí nuestras manos al cielo, que digamos gloria a Dios, que cuando lleguemos aquí digamos Dios te bendiga, etcétera. Cualquier cosa que nosotros podemos hacer aquí en la iglesia. Una vida que aparentemente está bien, pero que por dentro esté careciendo completamente del Espíritu Santo en su vida. Y es importante que sí, no solo lo que yo parezco o luzco ser transformado sea, sino que aparte esté complementado con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que como venimos hablando desde el principio, es el único que puede hacer esa obra transformadora en nuestras vidas. La obra fue realizada, todo quedó en orden, pero ahora es tu responsabilidad cuidar ese proceso o esa transformación. Y ya para ir cerrando, vamos a leer una historia que se encuentra en Juan capítulo 9 y dice el título: Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 1: Mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Versículo 3: No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces, hasta ahí digamos que era un proceso sí duro. Yo no me puedo imaginar una vida siendo ciego o ciega de nacimiento, pero ahí mismo Jesús dijo que ese momento que él estaba teniendo, esa circunstancia, esa dificultad, tenía un propósito, y era que la gloria de Dios se reflejara en medio de él y que su poder se pudiera ver en medio de él. Saltamos al versículo 6. Luego Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y le untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Digamos que, y es obvio, el hombre era ciego y lo que él conocía hasta ese momento era oscuridad. Él no, o bueno, yo no sé, dicen los doctores, yo miro a Rubén, que cuando la persona es ciega, o sea, no es que vea negro, sino que simplemente no ve. Es un concepto que a mí me parte la cabeza, pero es tal cual. Es un hombre que hasta ese momento no conocía absolutamente nada. Podemos asociar esta ceguera, y si la aterrizamos a nuestra vida personal, lo podemos decir que es como una ceguera espiritual, el vivir con nuestros ojos vendados. Es ese vivir sin discernimiento. ¿Y qué es esto de vivir sin discernimiento? Es vivir una vida sin poder ver la verdad espiritual, que vive una vida regida meramente por sus sentidos, digamos, físicos, lo que pienso, lo que yo creo que está bien o está mal, o lo que puedo ver físicamente,
es una vida que está ligada 100% a nuestras emociones, donde no hay espacio para la revelación espiritual en nuestras vidas. Por lo general, la gente que vive en este tipo de, digamos, ceguera espiritual es una persona que vive en piloto automático. Seguramente en algún momento de nuestras vidas nos hemos podido sentir de esta forma. Que sientas que no tienes rumbo, que simplemente haces una cosa y haces la otra porque es la costumbre, vas a lugares, realizas lo que se supone que tienes que estar haciendo, estás trabajando, estás estudiando o lo que sea, pero llegas a sentir que tu vida realmente no tiene un rumbo fijo, sino que tú haces toda esa cantidad de cosas porque sí, porque es lo que tengo que hacer. Ese es el sentimiento que vivimos cuando estamos atravesando un momento de ceguera espiritual, porque no solamente estás viviendo una vida seguramente alejada de la voluntad del Padre hacia tu vida, sino que aparte vives ignorando la genuina y palpable necesidad que tienes de Jesús en tu vida. Porque si hay algo que queremos que te quede claro es que Jesús no nos necesita a nosotros. Jesús no necesita, oh Dios, que le alcemos nuestras manos, que cantemos una canción. Él no nos necesita para absolutamente nada. Pero nosotros, al contrario, sí lo necesitamos para completamente todo. Muchas veces vivimos en esa ceguera porque no nos damos la oportunidad de sanar nuestras heridas. No perdonamos a aquel que nos hace daño, no nos damos la oportunidad de avanzar en nuestra vida y caminar. Estas condiciones podemos decir que de cautividad, porque cuando nosotros vivimos anclados, digamos, a una herida, somos cautivos y prisioneros de esa herida. Vamos a ser eternamente esclavos de nuestro propio dolor y conforme a esas heridas es que vamos a continuar viviendo nuestras vidas y cómo vamos a actuar en las situaciones. Y es claro que una persona bajo las características de ceguera que hemos compartido no va a poder nunca vivir un proceso de transformación o de reset en su vida. Porque la única forma de no vivir en esa ceguera espiritual en la que de pronto tú en esta tarde te puedes estar sintiendo como relacionado, es estar cerca de su presencia y conectado completamente a su voz en nuestras vidas. Amén. Y hace un ratico estábamos hablando de que la obra de transformación de nosotros o de nuestras vidas, sí, Jesús da como el primer paso, pero nosotros verdaderamente somos los responsables y tenemos que ser diligentes con ese proceso de transformación. Entonces, yo me imagino con la historia del ciego, ese momento en la que un hombre que a él obviamente no le constaba que realmente fuera Jesús, se le acerque, porque ahí en la palabra no dice que Jesús se le presentó, le digo, hola, mucho gusto, soy Jesús, no lo dice. Así que él seguramente, yo aquí pensando, lo que escuchó fue que un hombre escupió al piso, seguramente escuchó cómo hacía el lodo y de repente tenía algo como mojadito esparcido en sus ojos. Así que yo me imagino que tuvo que decir, ay, me escupieron. O sea, me escupieron y me ensuciaron aparte. No conforme con lo que ya había pasado, este hombre, presuntamente identificado como Jesús, le dice, ve al estanque de Siloé y te enjuagas. Yo no sé tú, pero yo en ese momento lo que hubiese hecho es quitarme eso de decirle, déjame en paz, loco, vete para otro lado, qué locura lo que me estás pidiendo. Sin embargo, seguramente el ciego se tuvo que haber armado de mucho valor y haber tenido una fe increíble, porque diligentemente hizo lo que Jesús le había indicado. Con toda la fe posible fue, y lo que parecía imposible sucedió. Ya no era ciego, regresó viendo, así como lo dice la palabra. Y es que a veces el Señor
nos va a pedir a nosotros que hagamos cosas que nos van a sacar de nuestra zona de confort, nos van a incomodar. Cosas que tal vez no nos van a gustar, pero son el camino por medio el cual podremos vivir verdaderamente ese proceso de transformación. Y una vez aquí un viernes violento, un pastor, que realmente no me acuerdo quién es, dijo una frase que parece sencilla, pero a mí me partió la cabeza y desde entonces nunca la he olvidado. Y es: nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a hacer lo que nunca hemos hecho para empezar a ver o a vivir lo que nunca hemos visto. Te la repito. Hay que empezar a hacer lo que nunca hemos hecho para poder empezar a ver lo que nunca has visto. Así como el ciego recibió la vista, tuvo la oportunidad de seguramente por primera vez ver el rostro de alguien, ver el cielo, ver un árbol, cosas que para nosotros son tan insignificantes, pero para una persona que no ve desde que nació, seguramente era lo más, digamos, revolucionario del mundo. Fue el momento donde su vida fue transformada de una vez y para siempre. Pasó de seguramente no ser nadie a ser un testimonio ante las personas que estaban a su alrededor del poder transformador del Señor en su vida. Cuando Cristo abre nuestros ojos, lo que está a nuestro alrededor se transforma. El llanto se convierte en gozo. Las derrotas se convierten en victorias. Los retos se transforman en oportunidades de ver la gloria del Señor en medio de nuestra vida. En ese momento, el ciego prácticamente estaba naciendo de nuevo. No estamos hablando de un bautizo, pero sí estaba viviendo una vida que antes no tenía. Es decir, que tenía una nueva vida completamente. Jesús borró su pasado de culpa y vergüenza, porque el pasaje dice que las personas pensaban que él estaba ciego porque o él había pecado o sus papás habían pecado. Así que seguramente él tenía que vivir constantemente con el murmullo de las personas diciendo: ay, él es ciego porque es malo, porque pecó. Le dio una nueva identidad, porque ya no era el ciego. Ahí no dice cuál es su nombre, pero en ese momento él pasó de ser el hombre que estaba ciego a ser el ex ciego. Y además ya no era pordiosero, porque decía que se la pasaba era mendigando. Así que nada de lo que se había dicho que él era en ese momento era su realidad. Comenzó una nueva vida para él. Y así como el ciego vivió esa experiencia transformadora en la presencia de Jesús, es la misma transformación que el Señor quiere hacer en tu vida en esta tarde. Yo no sé cuál será el proceso o ese qué o cómo que no permite o no te permite ver el proceso transformador del Señor. Pero hoy, como el ciego, Misión Josué, creo que es la tarde que hizo el Señor para que ese proceso de transformación empiece a suceder en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no te pones sobre tus pies un momento más y vamos a adorar el nombre del Señor? Y voy a hacer un llamado y pido al equipo que me apoye en oración a esas personas que saben que necesitan ser transformados por el Espíritu Santo, que saben que hay un área en su vida, algo en su caminar, que es lo que les está impidiendo ser transformados. Así como el ciego, que hoy es el ex ciego, pero en ese momento lo que impedía que su vida fuera transformada
era su condición de ceguera. Así que si tú en esta tarde tienes alguna condición o simplemente dices, Señor, ya yo no sé qué más hacer, no sé cómo más o qué más inventar, pero yo sé que necesito ser transformado por tu presencia. Si esa es tu condición, si esa es la oración que tienes en este momento en tu corazón, ¿por qué no vienes a este altar y permites que nosotros podamos orar por ti y contigo? Mientras tanto, me ayudan, vamos a alzar nuestras manos al cielo. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrada ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los corazones que en esta mañana tal vez no se acercan aquí, pero que hoy te dicen, Señor, te necesito y yo sé que te necesito. Yo sé, Señor, que necesito vivir una hora de transformación en mi vida. Yo sé, Señor, que la forma en la que he vivido hasta este momento no me permite o me impide ver tus bondades, Señor, a mi vida. Yo te pido, Señor, por cada corazón que hoy está triste, que hoy se siente derrotado, cada corazón, Señor, que hoy en secreto derrama lágrimas porque no se cree suficiente. Este es el tiempo, misión Josué, en el que vamos a ser transformados por el Espíritu Santo del Señor, donde veremos su gloria
Dile, Señor, dispongo mi corazón, porque yo sé que necesito tu presencia y tu intervención en mi vida. ¿Y por qué no se lo dices por última vez con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Dile, Señor, estando aquí delante de tu presencia, no puedo hacer más, Señor, sino adorarte. No puedo hacer, Señor, más sino rendirme ante tus pies, porque yo siempre quiero estar contigo, Señor. Yo siempre quiero estar cerca de tu presencia. Yo quiero, Señor, que tu reflejo se haga real en mí, Señor. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Gracias, Señor. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.